Muy buenas bitumeros, ayer asistimos a uno de los días más extraños de la historia cripto. Después de una tensa batalla en las redes sociales entre Sam Bankman-Fried de FTX y CZ de Binance sobre los rumores de insolvencia del primer intercambio, por la tarde FTX paralizó las retiradas y poco después los dos CEOs anunciaban un posible acuerdo por el que Binance puede quedarse con FTX. Además te contaremos que el tira y afloja entre FTX y Binance ha provocado una alta volatilidad en el mercado, afectando a todas las criptomonedas. ¿Cómo ha reaccionado Bitcoin? En Brasil se ha triplicado las inversiones en criptomonedas según la secretaria de Ingresos Federales. El metaverso será el protagonista en el 4K HDR Summit de Málaga. Si te gusta nuestro contenido, recuerda apoyarnos con un like, un comentario y además, si quieres estar informado de las noticias cripto más importantes, suscríbete y dale a la campanita. ¡Comenzamos! El seísmo provocado por las tiranteces entre Binance y FTX provocaron una alta volatilidad en el mercado de las criptomonedas. 200 millones de dólares de long positions de Bitcoin fueron liquidados ayer, lo que provocó que perdiera el nivel de los 18.000, marcando un mínimo de 2 años. Tras repuntar brevemente por encima de los 20.000 dólares, Bitcoin perdió más de 2.000 dólares en menos de 2 horas, según los datos de TradingView, marcando un mínimo de 17.600 dólares. Algo que no se había visto desde 2020. La presión de venta fue tan elevada que logró superar el soporte de compra de 18.000 dólares. Los datos de CoinGlass muestran un momento de dolor para los inversores a long que fueron sorprendidos por los acontecimientos. Las liquidaciones a largo en las bolsas alcanzaron los 214 millones. En combinación con los cortos, las liquidaciones totales del día fueron de más de 900 millones de dólares. En el momento de la grabación de esta noticia, el valor de Bitcoin vuelve al mínimo de los 17.600 dólares. Con la extrema volatilidad que sufre el mercado actualmente, el precio puede que sea totalmente distinto en las próximas horas. ¿Crees que Bitcoin caerá al siguiente soporte de los 13.000 dólares? Déjanos como siempre tu opinión aquí en el cajón de los comentarios. Y ahora pasamos a una noticia un poco más agradable. La Secretaría de Ingresos Federales de Brasil informó que en el mes de septiembre cerca de 1,5 millones de usuarios invirtieron en criptomonedas en el país, lo que indica un gran aumento en la adopción. La cifra muestra un crecimiento de un 10% en solo un mes y del 50% en comparación con la primera mitad del año. A pesar del aumento de inversores, el monto de la inversión se ha reducido. Si en agosto de 2022 alcanzaba los 1.800 millones de dólares, en septiembre se quedó en 1.700 millones. Otro dato significativo es que ha aumentado el número de inversores institucionales. Más de 14.200 empresas brasileñas han invertido en activos digitales, lo que es una excelente señal para el futuro de la industria cripto. Por otra parte, la región de Jericoacoara, más conocida como a Praia Bitcoin, o la Playa Bitcoin de Brasil, ha comenzado a enseñar a los niños de las escuelas primarias a usar Bitcoin para las compras del día a día. Los más pequeños pueden experimentar con una tarjeta de crédito cargada con Bitcoin y un terminal de pagos de Lightning Network. La próxima edición de la 4K HDR Summit, que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en Málaga, tendrá como protagonista temático al metaverso. El evento contará con la presencia de algunas de las grandes marcas del entretenimiento y la tecnología como Disney, Microsoft, Canon, Nokia, Optiva Media o Travel XP, así como representantes de organismos internacionales como la NASA, Ultra HD Forum o The Olympic Broadcast Services. El Summit se centrará en el metaverso y en el potencial de España como desarrollador de soluciones para el metaverso. Entre las ponencias se tratarán temas como la realidad aumentada y virtual, el desarrollo de espacios en el metaverso, así como los casos de uso para la ciencia y la sociedad que pueden surgir de ellos. En este sentido, firmas de todo el mundo han puesto a nuestro país como uno de los líderes de la industria del entretenimiento gracias al trabajo de productoras como A3 Media, Mediapro o Radio Televisión Española, entre otras. Tras varios días de especulaciones sobre la solvencia de FTX y su brazo de inversiones, Alameda Research,
El exchange tuvo que parar ayer por la tarde las retiradas de sus clientes. Unas horas más tarde se anunciaba en redes sociales que Binance había llegado a un acuerdo no vinculante para adquirir FTX y proteger a los usuarios. Los términos del acuerdo no han sido desvelados, aunque sí que han explicado que FTX US, la filial estadounidense del exchange, no está incluida en el acuerdo, ya que se trata de una entidad independiente y que en ningún momento ha presentado problemas de liquidez. FTX ha reconocido que desde el pasado fin de semana se han registrado salidas muy fuertes, con desembolsos que, en las últimas 72 horas, han ascendido a los 6.000 millones de dólares. El aumento de las salidas provocó que FTX tuviera que suspender la operativa, aunque fue un problema puntual que se solventó horas después. En este punto es importante señalar que el acuerdo no supone que la compra por parte de Binance sea efectiva. El acuerdo debe pasar por la aprobación de los organismos reguladores y no queda claro si surgirán problemas de antimonopolio. De hecho, en el acuerdo Binance explica que está evaluando la operación en tiempo real y que se reserva el derecho de retirarse del acuerdo en cualquier momento. De hacerse efectiva la compra sería un movimiento estratégico que permitirá a Binance acceder a los clientes institucionales que ahora mismo trabajan con FTX, así como la tecnología y al equipo de desarrollo del intercambio. Con esta noticia cerramos el vídeo de hoy. Si te gusta nuestro canal, te invitamos a suscribirte en este botón y así podrás seguir toda la actualidad cripto. Aquí te dejamos un vídeo que te recomendamos y si quieres seguir aprendiendo sobre criptomonedas, pincha en este otro vídeo. Un abrazo bitumeros, adiós.